Listo. Pues buenos días. Les agradecemos mucho que estén conectados este día, ya que para nosotros es muy especial porque hemos pensado en compartir con ustedes una mesa de discusión que hemos denominado Desafíos y Estrategias en la Investigación desde una perspectiva etnográfica e intercultural, que se lleva a cabo como parte de la séptima Semana Nacional de Ciencias Sociales organizada por el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales. En esta ocasión, bueno, hemos invitado a dos estudiantes, tres estudiantes que nos puedan compartir un poco su experiencia sobre la investigación etnográfica desde una perspectiva también intercultural que ellos están afrontando ahora con sus estudios doctorales, ¿no? En esta ocasión nos acompaña, vamos a contar con la participación del maestro José María Soto Recio y del maestro Alim Getsemaní Eden Vázquez, y así como también la participación del doctor Felipe Galán, ¿no? Y su servidor, que va a estar moderando esta mesa de discusión. Voy a hacer lectura brevemente de su resumen curricular de los participantes de este día, ¿no? En primer lugar, tenemos a José María Soto Recio. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Veracruzana, maestro y doctorante en investigación educativa por el Instituto de Investigaciones en Educación y de la misma Universidad Veracruzana, ¿no? Los temas de interés son juventudes, educación superior, disciplinas académicas, interculturalidad y procesos formativos. Alim Getsemani Eden Vázquez Feria es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Veracruzana, maestro en Ciencias Sociales por el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana y actualmente es estudiante de doctorado en Investigación Educativa en el Instituto de Investigaciones en Educación en la línea de Actores Sociales y Disciplinas Académicas. Y el doctor Felipe Galán es doctor en Historia y Estudios Regionales, licenciado en Antropología Social, jefe de carrera de la licenciatura en Antropología e investigador nacional nivel uno del SNI. Y bueno, entonces su servidor, pues yo soy Sergio Iván Navarro Martínez, también profesor investigador de la Universidad Veracruzana en el Instituto de Investigaciones en Educación. Participo en los programas de maestría y doctorado en investigación educativa del mismo instituto, ¿no? Entonces, para nosotros realmente es un gusto que nos estén acompañando esta mañana. Nos da mucha alegría, ¿no? Poder como conversar sobre estos temas que a nosotros nos gusta mucho, que es el tema de la etnografía y la interculturalidad. Es un tema que hemos estado trabajando durante pues ya varios años con el doctor Felipe Galán y también hemos abierto como otros espacios de discusión y reflexión con el maestro Alim y con el maestro José María, ¿no? Entonces, bueno, entonces hemos preparado unas preguntas, ¿no? Algunas preguntas que van a ser como nuestro eje de reflexión de esta mañana y que esperamos que también para quienes nos acompañan puedan ser preguntas de interés. Y también les invitamos a que si ustedes gustan, desean hacer preguntas sobre lo que también se vaya surgiendo en las reflexiones, también nos las puedan compartir a través del chat del Zoom, ¿no? Entonces vamos a estar pendientes de las preguntas, de los comentarios que vayan surgiendo a través del chat y al final podemos dar como lectura y retomarlas para también hacer como una breve discusión o una breve reflexión sobre lo que se nos esté compartiendo a través de ese medio, ¿no? Bueno, entonces, sin más, vamos a dar inicio y para ello pues le pediría al doctor Felipe Galán que nos pueda dar una breve introducción de por qué pensamos esta mesa de discusión. Adelante, doctor Felipe. Muchas gracias, doctor Sergio Navarro. Muchísimo gusto saludarlos, Salim, José María y a quienes nos están acompañando. Efectivamente, esta actividad forma parte de la séptima Semana Nacional de las Ciencias Sociales y lo importante es que tanto aquí en este medio, a través de Zoom, como en las plataformas virtuales quedan estas actividades para que podamos darles continuidad, para poder seguir discutiendo y por supuesto para encontrarnos. Tenemos mucho el interés de poder trabajar estas temáticas, ya que pues desde hace varios años hemos coincidido en el tema de la educación intercultural, pero particularmente nos interesa mucho. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Sí, ok, muchas gracias. Nos interesa muchísimo poder reflexionar sobre la aplicación del método etnográfico. Como sabemos, en la etnografía ha sido por muchos años la metodología de la antropología. Sin embargo, quizás en los últimos 30, 40 años, pero sobre todo en los últimos 10 años, la etnografía se ha utilizado por otras disciplinas, por la pedagogía, por la sociología, incluso por la historia, la ciencia política y quizás por algunas disciplinas que
no la usaban en los últimos años. Es ahora una de las disciplinas utilizadas porque es una metodología cualitativa y en ese sentido nos interesa abrir la discusión precisamente en otros campos del conocimiento y particularmente en el campo de la educación y de la educación intercultural. Como sabemos también, la antropología en un primer momento describió a esas llamadas otras sociedades, a esa otredad, y particularmente en México se aplicó la descripción de grupos indígenas con fines de integración a un proyecto político modernizador. En México tuvimos la fuerte participación de una serie de antropólogos que diseñaron políticas indigenistas y que utilizaron la metodología etnográfica. Sin embargo, eso también ha cambiado. Otras disciplinas lo utilizan con distintos fines y eso también pone en retos nuevos. Particularmente, hemos visto que la educación, la pedagogía, han utilizado la etnografía y que han tenido resultados muy relevantes y sobre eso nos interesa dialogar, conocer y poder seguir construyendo para la utilización de la metodología etnográfica y para también poder tener investigaciones que puedan darnos mejores resultados y que sea producto de investigaciones con perspectivas interdisciplinarias. Por eso esta mesa nos parece importante y agradecemos muchísimo al Comexo y a la Semana de las Ciencias Sociales por darnos este espacio y para poder discutir sobre la etnografía y su aplicación también en contextos interculturales y particularmente en trabajos de investigación que se hacen en universidades interculturales. Entonces, bueno, en términos generales, esto es lo que quiero comentar de inicio y, por supuesto, pues escuchar a Lim y a José María, quienes están trabajando en proyectos educativos con perspectiva intercultural y donde ellos utilizan el enfoque etnográfico. Y por el momento, con esto inicio, doctor Sergio, y pues podríamos empezar con la primera pregunta. Gracias. Y muchísimas gracias, doctor Felipe. Pues igual, nuevamente, como reiterar, creo que es importante reiterar el apoyo y el esfuerzo también que están haciendo tanto Aline como José María, también como doctor Felipe, obviamente, quienes nos están acompañando esta mañana. Y también, evidentemente, el espacio que nos brinda Comexo para poder compartir y debatir sobre estas ideas que en lo particular, como hemos mencionado, pues es un tema que nos apasiona y que nos gusta. Y que en cierto sentido pensamos que el trabajo, la experiencia que está desarrollando tanto José María como Alim puede como ser de utilidad para reflexionar sobre los procesos justamente de investigación educativa en estos contextos de diversidad y en contextos donde lamentablemente también cada vez es más presente el asunto de la violencia, ¿no? El tema de la violencia generalizada, ¿no? Como parte de los trabajos de investigación de campo. Pero bueno, entonces seguramente van a ser como temas que van a ir saliendo en el transcurso de estas reflexiones. A mí me gustaría que antes obviamente vamos a plantear una primera pregunta, tanto para que Aline y José María puedan atenderla, pero antes de que la respondan, sí me gustaría que brevemente también tanto José María como Alim se presenten o digan más bien de qué se trata el proyecto que están desarrollando, ¿no? Y a lo mejor a partir de ahí también empezar como posteriormente con la respuesta a la pregunta. Entonces, para esta primera pregunta yo le pediría a José María que la responda, que inicie José María respondiéndola, que se presente brevemente el proyecto que está trabajando y después Alim que también haga lo mismo y antes iniciando con una breve presentación del proyecto que está desarrollando, ¿no? Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles son los desafíos éticos y sociales más comunes que han enfrentado durante el proceso de desarrollo de su trabajo de investigación, ¿no? Entonces, le pediría a José María, a Chema, que responda y que se presente brevemente también su proyecto. Adelante, Chema. Hola, buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a participar en esta mesa. Y bueno, mi proyecto de investigación doctoral gira en torno a los procesos formativos de estudiantes en universidades interculturales. Mi trabajo de campo lo estoy realizando en dos estados del sureste mexicano, Chiapas y Tabasco, y lo que se pretende abordar es este proceso que tienen estas instituciones, tanto dentro de las instalaciones educativas como en contextos comunitarios a través de la vinculación
que es justo una de sus apuestas diferenciadoras de universidades convencionales. Bueno, centrándome más en la pregunta, me parece que los desafíos éticos y sociales que yo he identificado, pues comúnmente en mi experiencia, bueno, primero tiene que ver con el financiamiento a este tipo de investigaciones, ¿no? Esto es financiamiento en torno a, pues, a la gestión institucional que hay porque los tiempos en la academia, recordemos, son muy distintos a los que tienen pues las comunidades o incluso otras instituciones, ¿no? Principalmente nosotros estando en unos programas de CONACYT y de PNPC, siempre son como más acelerados, pero es algo que se encuentra uno de alguna manera un equilibrio para poder continuar con estas investigaciones. Después, yo pienso que otro desafío ético podría ser también el rol de los colaboradores, ya estando en el trabajo de campo, porque como bien lo señalaba el doctor Felipe, la etnografía tiene este corte, ¿no? De manera colonialista, por decirlo así, y sin embargo romper junto con centrarnos con el enfoque intercultural nos permite reconocer y revalorar estos elementos culturales, estos elementos epistémicos que poseen los colaboradores con quienes nosotros estamos interactuando día a día, ¿no? Y ponerlos de alguna manera en una igualdad nociológica, ¿no? Me parece que también relacionado con esto encuentro la retribución social como un desafío también ético-social, ¿no? Cómo retribuir nosotros desde nuestro hacer, desde nuestro pensar, hacia esos tipos de instituciones, de comunidades estudiantiles y bueno, por último, en un contexto más amplio, pues como también se mencionaba, estos contextos de violencia, ¿no? Generalizada que rodean estos espacios educativos y que de alguna manera están interrumpiendo la lógica en el cual se desarrollan estos procesos formativos dentro y fuera de las instituciones. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José María. Creo que pues, has colocado como diferentes aspectos que son relevantes para continuar profundizando. Le vamos a dar la palabra al maestro Alim. Adelante, Alim. Hola, de nada cuenta, me sumo a los agradecimientos, también me sumo, eh, bueno, y particularmente yo estoy estudiando los procesos de titulación de estudiantes hablantes de lenguas originarias, tanto que hayan en algún momento pasado por el periodo de la pandemia, ya sea al inicio, a la mitad o al final de su carrera. Eh, y estoy haciendo mi investigación en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. Bueno, eso es como en lo general. Particularmente los desafíos éticos que he tenido, creo que inician también con la manera en que uno se presenta, eh, en el, acude, digamos, que a estos espacios. Usualmente nosotros llegamos a veces, digamos, acompañados, no sé, de un documento, de un oficio, etcétera y demás, pero creo que además de eso, pues es grato como tratar de presentarse como persona más que un estudiante, ¿no? Que por supuesto para nosotros es muy valioso, es parte del proyecto que en este momento estamos desarrollando a título personal, pero algunas implicaciones a veces pueden estar detrás de esa forma de acercarse, ¿no? Que puede ser pensada como que muy institucionalizada, muy de estos pasos que se había mencionado como de lo que se tiene que hacer desde una perspectiva de un posgrado. Es por un lado, por el otro lado que en algunas ocasiones, para que nosotros podamos salir a campo, hay algunos requerimientos que tenemos que cumplir y que cierto sentido también van un poco en contra, bueno, más bien van un poco en contrasentido de lo que se hace en la labor etnográfica, ¿no? Que es tratar de establecer confianza, ¿no? Y de repente que yo tenga que justificar mi trabajo de campo solicitando, no sé, fotografías, videos, etcétera, y demás, para rendir un informe, puede ser en algunos momentos un poco contraproducente, ¿no? Eh,
porque finalmente, pues, lo que está implícito en la labor etnográfica o en el trabajo etnográfico es establecer relaciones intersociales. Eh, claro, hay un fin cognoscitivo de nuestra parte, pero también hay un fin cognoscitivo de la otra parte, me parece. Entonces, eh, es muy raro que alguien que apenas estás conociendo de repente te diga, oye, te voy a tomar una foto porque sabes que me están pidiendo por aquí y por allá, tengo que subir una plataforma, etcétera, y demás. Entonces, creo que esos son un poco los desafíos finalmente que están atravesando. Eh, los desafíos éticos me parece también que tienen que ver con la manera en que nosotros nos hacemos de la información y en el sentido de que cómo lo planteamos, la manera en que nosotros nos estamos dirigiendo. Eh, y bueno, yo creo que en general lo dejaría primero por ahí. Sí, pues muchísimas gracias, Salim. Me parece que también es, en cierto sentido hay como esta perspectiva muy clara en términos de cómo se van tejiendo finalmente estos procesos de investigación, ¿no? Que tú bien lo señalas, ¿no? Finalmente son procesos en el cual están relacionados o estamos imbricados justamente como en relaciones intersubjetivas, ¿no? De relaciones humanas, ¿no? Que a lo mejor desde una perspectiva institucional pocas veces se alcanza a ver, ¿no? Pocas veces se alcanza a percibir, porque finalmente lo que muchas veces se interesa es, pues, es una entrega de un informe pero no se fija realmente como en los procesos mismos de la construcción y del momento de estar ahí, ¿no? De generar como estos lazos de confianza, que tampoco es nada sencillo cuando uno recién comienza a involucrarse como en los procesos sociales y educativos sobre los cuales uno desea investigar. Entonces creo que hay como procesos diferentes, ¿no? Bueno, que han señalado ambos en esta primera pregunta, ¿no? Entonces, también me gustaría escuchar al doctor Felipe Galán. Entonces, Felipe, adelante. Sí, claro que sí. Muy interesantes los posicionamientos que tanto como José María y Alim nos han presentado. Yo quisiera solamente agregar que precisamente por eso es muy importante que en los posgrados, en el trabajo de investigación de personas que entren a la práctica etnográfica, existe una formación que tenga relación con la historia del método etnográfico, de la antropología en términos generales, de la antropología mexicana y de sus aportes, porque nos vamos enfrentando a cosas que a veces las lecturas también, el hacer un recorrido histórico sobre diferentes autores, sobre los retos que han tenido a lo largo del tiempo para hacer trabajo de campo, también nos puede dar pistas para entrar a la comunidad, a las comunidades, a los espacios donde hacemos investigación y poder también hacer un buen registro etnográfico. Hay muchos textos que se han escrito a lo largo de ya más de 100 años, desde los trabajos de Malinowski, que precisamente cumplieron 100 años de haberse publicado, como la perspectiva de Boas, los trabajos de antropólogos mexicanos que empezaron a utilizar el método etnográfico, desde Gamio, posteriormente los indigenistas como Aguirre Beltrán, toda la serie de antropólogos mexicanos que han escrito sobre el uso y las prácticas del método etnográfico en sus diferentes momentos, hasta trabajos recientes. Por eso es muy importante la formación, por ejemplo, para los pedagogos, para los psicólogos, para los historiadores, para la gente que está en diferentes contextos haciendo investigación y que utilicen el método etnográfico, que vayan a hacer entrevistas, que tengan la perspectiva de a ver cómo empiezo a hacer investigación, pues siempre tener estos referentes teóricos. Es muy importante, por lo tanto, el legado de la antropología, porque la antropología, si bien nosotros hemos discutido ya varias veces y hemos planteado en algunos artículos también con el doctor Sergio Navarro, que ya no es la etnografía exclusiva de los antropólogos, sí tiene una historia de más de 100 años de discusión sobre el uso y la práctica del método etnográfico y también adecuarse a los diferentes momentos históricos, como bien lo decía Sergio al principio, ahora en contextos de violencia o en espacios de educación intercultural tiene sus particularidades, ¿no? Entonces es muy importante siempre contextualizar el trabajo etnográfico también en una dimensión histórica. Y me parece que aquí la antropología sigue siendo elemental para poder discutir y sobre el actuar
de los riesgos, de las tensiones y de los desafíos éticos para acercarse a la comunidad y para poder trabajar con la gente, porque finalmente lo que hacemos es trabajar con la gente, investigar, dialogar, describir, observar y posteriormente elaborar un trabajo de investigación, ¿sí? Tener resultados sobre diferentes temáticas, como bien lo han dicho tanto Alim como José María, en la práctica, en espacios, en el caso de ellos, de contextos educativos, ¿sí? Donde se trabaja con, por ejemplo, enfoque de educación intercultural. Pues por ahí la dejo en esta primera ronda, Sergio. Adelante. Sí, pues muchas gracias. Creo que hay, pues nuevamente, como bastantes elementos valiosos. Y yo les invito a quienes nos están escuchando, a quienes nos están acompañando a través de esta transmisión de Zoom, a que también puedan ir haciendo como preguntas, reflexiones y al final esperemos que podamos contar con un breve espacio para poder compartirlas, ¿no? En términos generales, me parece que ya lo han señalado, ¿no? Me parece que la perspectiva etnográfica ha tenido un papel importante a lo largo de la historia de la investigación y cada vez tiene mayor presencia como en otras disciplinas, ¿no? En el campo educativo me parece que cada vez más tiene también una presencia importante y creo que siguen vigentes muchas de las cosas que Malinowski, un poco haciendo alusión a lo que decías, Felipe, me parece que aún siguen vigentes, ¿no? El hecho de observar y preguntar es como algo fundamental y algo elemental en cualquier trabajo etnográfico, ¿no? Y creo que tanto José María, Alim o quienes hemos tenido como esta aproximación al enfoque etnográfico, pues lo hemos hecho en determinadas ocasiones. Y muchas veces, a pesar de que tenemos como ciertos elementos que nos fundamentan, digamos, nuestra labor o nos fundamentan en términos de cómo poder llevar a cabo un trabajo etnográfico, también a veces, muchas veces, el estar ahí, estar en el lugar, es lo que finalmente define nuestro acercamiento con estas prácticas sociales y educativas, ¿no? Entonces, el estar en campo me parece que nos abre una perspectiva totalmente diferente y que incluso puede llevar como a replantear muchos de los elementos que nosotros hemos planteado o que hemos planteado inicialmente en papel, ¿no? Pero, y en ese sentido, hemos pensado como una segunda pregunta. La segunda pregunta tiene que ver un poco con lo que ya se ha reflexionado, pero nos gustaría que a partir justamente de la experiencia que tanto Aline como José María tienen en la investigación, es justo que nos hablen de qué manera este acercamiento etnográfico ha contribuido a una comprensión más profunda y real de los espacios en los que se encuentran observando, ¿no? Entonces le pediría a Aline que inicie con la respuesta y después le damos la palabra a José María y luego también al doctor Felipe. Adelante, Aline. Ok, muchas gracias. Bueno, yo iniciaría también con una reflexión a qué nos referimos con lo real, en el sentido también de no dar la imagen de que es un empirismo ingenuo, sino más bien como que es una relación con una realidad social de la cual partimos con categorías, desde perspectivas teóricas, y yo creo que desde ese momento en que nosotros reflexionamos con qué ojos estamos viendo y qué estamos señalando, qué estamos viendo, creo que desde ahí ya empezamos a hacer un acercamiento, ¿no? Por supuesto, conforme nos planteamos en esta reflexión teórica y después pasamos como lo metodológico, creo que ya nuestra reflexión es un poco presente y abarca buena parte del proceso de investigación y por supuesto buena parte también de nuestro proceso etnográfico particularmente, ¿no? Creo que entonces desde esa perspectiva la etnografía me ha servido para situar justo lo que se decía anteriormente, históricamente, socialmente, políticamente, incluso ciertas perspectivas teóricas que parecerían no estar pensando desde esas coordenadas y sin embargo en algunos casos son un eco de su tiempo, de su mundo y por supuesto pues de la posición de quienes hablan, ¿no? Desde qué posición hablan, ¿no? Eh, y esto también me lleva a pensar a mí metodológicamente qué es lo que estoy haciendo en términos desde dónde estoy investigando, en qué posición estoy investigando y por supuesto tratar de evitar que esta toma de posición pues afecte lo que he dicho anteriormente, ¿no? La forma en que establezco relaciones sociales para desarrollar un proceso de investigación. Eh, y bueno, creo que entonces, al menos en esas dos perspectivas, he tratado como de tratar de tener un acercamiento un poco más, sí, reflexivo, no en el sentido de una máquina fría que está calculando todo, sino más bien un sentido reflexivo, pero empático, cercano,
tratando de ser un poco más, más, bueno, tratando de, al menos de tener un acercamiento, digamos, en torno a la comprensión, ¿no? Bueno, eso sería. Muchas gracias, Salim. José María. Bueno, en mi experiencia, lo que me ha permitido de alguna manera profundizar en el método y en el acercamiento etnográfico ha sido que me brinda una contextualización situada. Es decir, primero uno desde el gabinete, de alguna manera dibuja el panorama al que se va a enfrentar, al que va a llegar, pero una vez estando ahí, es muchas de las cosas, retomando al mismo categorías o presupuesto que tenemos, se rompen en el sentido para dar paso a la actualidad que está viviendo ese contexto educativo, la comunidad donde se enclava y los actores, la manera en que vivencian esas condiciones históricas, políticas, socioeconómicas, culturales, etcétera. También me ha permitido, de alguna manera, seguir delineando y delimitando lo que podríamos definir como el campo, ¿no? El campo educativo, ver cómo se conforman estos grupos de poder, también ver esas relaciones que hay, los intercambios, las asimetrías, las desigualdades que enfrentan cada una y uno de ellos, y también lo valioso que también recupero del enfoque etnográfico que me ha brindado es esa doble reflexividad que ya abordaba el doctor Sergio, ¿no? Esto de preguntar y observar, es decir, tener mi propia interpretación, pero al mismo tiempo compartirla con quienes están de alguna manera ahí experimentando, en este caso, los procesos formativos, ¿no? Y hacer una interpretación conjunta, ¿no? Me parece que eso es lo valioso que también me ha dejado el implementar el enfoque etnográfico. Muchas gracias, José María. Entonces, Felipe, adelante. Sí, claro que sí, gracias. Sí, pues coincido completamente con lo que han dicho tanto Alim como José María. El método etnográfico nos permite poder entender, poder comprender lo que pasa, lo que está alrededor de tanto lo que estamos estudiando como lo que está sucediendo en las comunidades donde nosotros estamos observando. Y eso me parece que es muy importante porque pocas disciplinas lo permiten, ¿sí? Es decir, la estadística, la misma sociología positivista no permiten esa observación profunda, recurriendo, por ejemplo, al trabajo y a los grandes aportes de Clifford Geertz, uno de los pensadores fundamentales para la antropología posmoderna y para la etnografía reciente. Yo creo que uno de los pilares también de estos últimos 40 años es el trabajo densa. Eso es lo que los antropólogos hacemos, pero que también ahora cada vez más están haciendo pedagogos, mismos sociólogos o gente que está en otras disciplinas, los mismos psicólogos, la gente que trabaja en psicología comunitaria o lo que está sucediendo, la gente que está trabajando en contextos diferentes urbanos, porque hay que decirlo que en un primer momento la antropología fue hacer trabajo de campo en comunidades rurales, pero eso ya ahorita ya no es únicamente así, sino que se utiliza mucho método etnográfico en espacios urbanos, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Y entonces es muy importante porque la metodología etnográfica nos permite esa comprensión, ¿sí? A través de esa descripción densa, recurriendo nuevamente a Clifford Geertz, que no nos permite el número frío, por ejemplo, de la ciencia política o de la economía. Y esto es muy importante para la interdisciplina hoy en día, ¿sí? Porque muchos de los problemas sociales que estamos viviendo actualmente no los podemos únicamente explicar, sino que los necesitamos comprender, ¿sí? Y esto planteado ya desde hace muchísimos años, desde las ciencias humanas, desde la antropología culturalista, a lo largo de más de 100 años, ha sido fundamental y está siendo retomado en el presente por estas otras disciplinas, ¿no? Entonces, en mi práctica, en los trabajos que yo he hecho de investigación,
ha sido muy importante el hecho de estar ahí observando y después de escribir, platicando y conversando y después también escribiendo. Eso nos permite tener un acercamiento más real y complementario al tener los datos duros que nos dan otras disciplinas o que nos da la estadística para poder tener una comprensión mejor sobre un hecho social, cual sea que estemos investigando, ¿no? Entonces, en el caso de la educación, nos permite también entender cómo están siendo, cómo se están sucediendo los hechos educativos en las aulas, ¿sí? No únicamente el tener el dato, sino el comprender lo que está sucediendo, lo que está pasando en esa realidad y poderlo describir. Entonces, eso nos permite, la etnografía, nos permite ver, interpretar, estar, vivir, oler, sentir, caminar con la gente y también en los nuevos modelos etnográficos, el poder empoderar a la gente para cambios sociales que se pretenden, porque la etnografía ya no es únicamente descriptiva, la etnografía también pretende establecer cambios políticos y sociales, y esos cambios desde las comunidades. Entonces, me parece que esto no lo podemos hacer solamente con la ciencia dura, no solamente con el dato estadístico, sino que lo tenemos que hacer también con la reflexión etnográfica, ¿sí? Y eso es un desafío, por supuesto, y eso es muchos riesgos también, ¿no? Y bueno, por lo pronto, sobre esta segunda parte y sobre esta segunda pregunta lo dejo ahí, Sergio. Gracias. Muchas gracias. Pues los tres han dado como varios elementos que me parece que son importantes y que han sido como parte también de las constantes que se han mantenido a través de la definición de lo que sería un método etnográfico, ¿no? Han nombrado como diferentes características, creo que sobresale el asunto de la descripción densa, el asunto de la comprensión. También me parece que es importante esto que que mencionaron, en cierto sentido, los tres, el hecho de estar ahí, ¿no? Como un espacio físico para escribir, para contextualizar, para reflexionar, no únicamente yo, sino yo también con los demás, con los actores que están involucrados, ¿no? Entonces ahí me parece que también hay asuntos interesantes en el asunto de que la etnografía tampoco ya no es un método exclusivo para describir una sola realidad y que muchas veces se puede estar apoyado con otras metodologías, otras propuestas metodológicas que justamente tratan de ir más allá de la descripción hacia la transformación social, ¿no? Y también me parece que en cierto sentido hay una invitación, ¿no? El hecho de estar ahí, sobre todo anteriormente se pensaba mucho en el ámbito quizás del espacio rural, indígena, ¿no? Para hacer trabajos etnográficos. Ahora también podemos encontrar trabajos etnográficos en contextos urbanos e incluso hacer etnografía digital, ¿no? En contextos virtuales, ¿no? Entonces creo que hay como diferentes tendencias y diferentes, sí, formas en cómo la etnografía misma ha ido evolucionando a través del tiempo, pero ha ido evolucionando justamente a partir de estos cambios sociales, históricos, culturales a los cuales nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? En tiempos de la pandemia, la etnografía se colocó como un elemento importante para describir lo que sucedía en los espacios virtuales. Entonces, creo que ahí hay como muchos elementos aún que la etnografía nos puede aportar para hacer la investigación social, ¿no? Pues muchas gracias, les agradezco nuevamente esta ronda de preguntas y vamos a ir con la última pregunta justamente que nos un poco va empujada, un poco con lo que se acaba de comentar y la intención es de que ustedes nos puedan compartir a partir de la experiencia que han desarrollado en trabajo de campo, cuáles son como las estrategias que les ha dado pues mejores resultados para establecer como relaciones de confianza, ¿no? O de poder tener como un acceso significativo a las personas con quienes interactúan, ¿no? Un poco en términos de que muchas veces justo el estar ahí en campo, en el lugar, pues nos abre otra mirada, otra perspectiva. Entonces, ¿qué estrategias ustedes han seguido para poder facilitar justamente este registro, documentación, esta descripción densa, ¿no? Para hacer para hacer una comprensión de la realidad, para generar procesos reflexivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, le pediría nuevamente a José María si nos comparte sus reflexiones y después seguimos con Alim y luego con Felipe. Sí, lo que yo podría abordar en esta tercera pregunta sobre las estrategias, creo que la primera y de la que venimos de alguna manera reflexionando es cómo
estar ahí en el sentido de estancias prolongadas, ¿no? Tanto en espacios educativos como en espacios comunitarios. Y esa estancia, pues creo que me parece que rompe con este sentido de una ciencia positivista y de alguna manera solamente de corte transversal, ¿no? Sino es estar ahí para vivenciarlo, para experimentarlo, para tener una, de alguna manera, interpretación contextualizada, ya sea propia y compartida, ¿no? Y esa estancia prolongada, pues no solamente ha sido de como de observador ahí, silencioso y apuntando cualquier cosa, ¿no? Es una estancia que es participativa y aquí va la segunda estrategia, ¿no? Una participación constante, tanto con la institución, pero también con la comunidad, ¿no? Y esto me ha implicado en sumarme en actividades ya sea académica, como impartiendo algún taller, alguna conferencia, abordando de alguna manera también en los espacios comunitarios sumarme a los trabajos, en este caso que yo voy sobre procesos formativos que tienen que ver con el medio ambiente, con el desarrollo rural sustentable, entonces sumarme, ¿no? Con las prácticas en la parcela, en los traspatios, en los huertos, ¿no? De seguir esta misma lógica de seguir acompañando, ¿no? Y creo que esto lo ligo con lo que también decía Lim, ¿no? Hace unos momentos, ¿no? De compartir, pero no solamente presentarme como el investigador, ¿no? Sino también como la persona y también compartir mis conocimientos que yo sé, ¿no? Que yo de alguna manera también traspasan el ámbito de la academia, ¿no? Y así un compartir recíproco de ida y vuelta. Y pues también me parece que otra última estrategia que destaco y que también se viene reflexionando es lo de proponer, es decir, también de alguna manera, en medida de lo posible y de las condiciones, pues proponer algunas cosas que uno va viendo, que uno va observando, para de alguna forma contribuir a este proceso formativo y enriquecerlo, ¿no? De las y los estudiantes. Entonces, eso es lo que les podría compartir esta mañana. Muchas gracias, José María. Aline, adelante. Ok. Sí, también compartiría el hecho de tener la presencia tanto en, si estamos estudiando en la universidad o el espacio escolar, el centro escolar, convivir también con las personas de la comunidad, pero también convivir con esos actores que nosotros no tenemos considerados que puedan tener incidencia y sin embargo tienen algo que decir al respecto de lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Desde las personas que están en una tienda cercana, en un local de comida cercana, de los que hacen actividades que no se piensa que son parte de lo que nos interesa, pero que están allí, que también tienen una visión, que también tienen una perspectiva, y de cierta manera, pues nos pueden dar un punto de vista que a lo mejor nosotros no habíamos considerado, ¿no? Eh, por un lado, por el otro lado, creo que también es la presencia en los espacios cercanos, digamos, pueden ser comunidades, pueden ser poblados, pueden ser localidades, etcétera. Tener esa presencia de acercamiento y de nueva cuenta, ¿no? Tratar de establecer relaciones sociales, no en el sentido utilitario, por supuesto, sino en un sentido un poco como una persona que está tratando de acercarse, de ser de cierta manera brevemente, entre comillas, ¿no? Parte de... entonces, eso creo que son algunas de de estas como ideas, como prácticas, ¿no? Finalmente creo que también el hecho de compartir un poco a veces ya lejos como de un guión, ya lejos como que de una estructura que nosotros tenemos ya planteado, compartir como, pues no sé, las dificultades del día a día, compartir cosas, creo que eso también permite como que nosotros podamos, de nueva cuenta, ¿no? Tener una relación un poco más cercana, porque pues finalmente estamos ante contextos en donde tal parece que los problemas se exponencian y pues bueno, son más complejos. Yo solamente diría que son más complejos. Entonces, creo que
Y bueno, y no solamente los espacios donde estudiamos, sino en el mundo en general. Entonces es un mundo un poco más complejo en general. Entonces yo creo que el hecho de estar compartiendo, de estar como que estableciendo relaciones, puede en cierto momento ayudar a formas de organización un poco distintas y formas de organización y de vivir un poco distintas para propiciar eventualmente alguna mejora, ¿no? Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, Salim. Adelante, Felipe. Sí, pues muy importante lo que han mencionado ambos porque son cosas que están viviendo constantemente y como etnógrafos las tenemos que describir. Bueno, ¿qué estrategias sí, me han servido a mí en mi práctica a lo largo de los años? Yo recuerdo siempre mi primera práctica de campo cuando era estudiante de antropología en cuarto semestre, ya hace muchos años. Y siempre lo pienso en ello cuando estoy pensando en estrategias, porque recuerdo haber llegado a la comunidad, haberme colocado en el centro de esa comunidad, una comunidad de la Huasteca Veracruzana, pues Titla se llama, y no saber qué hacer. ¿Sí? O sea, y empezar, ¿a dónde empiezo? ¿Dónde? ¿Por dónde? ¿Con quién platico? Y tener dificultades para platicar con la gente y obtener la información que yo quería. A partir de ahí, y desde entonces pienso en que es muy importante como estrategia conocer el lugar a donde voy a ir antes de ir. Eso es fundamental, porque si no, nos pasa esto que cuando somos estudiantes y después cuando vamos a hacer trabajo etnográfico y nunca hemos hecho trabajo etnográfico y a lo mejor tenemos toda la teoría y hemos leído un montón de cosas, pero el problema es que lo vivimos cuando ya estamos en la práctica. Y entonces, como estrategia siempre es investigar, indagar sobre la comunidad, sobre su pasado, sobre la gente, en tratar de ubicar a las personas con las que voy a platicar y eso, y empezar, como que no hay una receta, eso ya lo hemos dicho mucho en etnografía, no existe una sola forma de hacer etnografía, la experiencia, el estar en la comunidad siempre va a ser lo más importante porque cada comunidad es diferente y cada comunidad está cambiando y toda la gente constantemente está también cambiando. Entonces el registro sobre eso, por supuesto, será siempre cambiante, ¿sí? Pero como estrategia eso, primero, el ubicar, el ver, el observar y otra, afinar siempre la mirada, ¿sí? Como etnógrafos vamos trabajando constantemente con este hecho. Todo lo que miramos es distinto a como lo puede mirar alguien que no está involucrado a lo mejor en un discurso de las humanidades y de la antropología y de la etnografía. Nuestra mirada como etnógrafos es la mirada fina, ¿sí? De lo que el resto de la sociedad no ve, pero que ahí está, ¿sí? Y esto lo logramos también involucrándonos en la comunidad, están también con las estancias largas, y este es todo un dilema, y lo decía hace rato José María, ¿no? El estar en tiempos largos, eso es parte del método etnográfico. Sin embargo, hoy en día es cada vez más difícil por la violencia que se está viviendo, por la dificultad de estar ahí y porque la gente también siempre nos está mirando a nosotros, ¿sí? O sea, es como sencillo llegar y decir voy a llegar, pero también nos están viendo y nos están viendo y cuando nos están viendo nos preguntan ¿y por qué y para qué? Entonces tenemos que tener siempre una estrategia para también entrar en una buena dinámica, en una buena relación con la gente, ¿sí? Y saber a qué voy y también qué puedo yo dar. Y completamente de acuerdo con lo que han dicho Alim y José María, porque precisamente tenemos que involucrarnos, a hacer talleres, a dar algo a la comunidad y no nada más a extraer información, como es la parte que más se critica de la antropología indigenista del siglo XX, que muchas generaciones de antropólogos iban y nunca regresaban y la gente no sabía que iban. Y nos sigue pasando porque ahora nuestros estudiantes van a las comunidades y mucha gente les dice, ¿y a qué vienen? Y ya muchas veces les dice, pues ya no queremos que vengan. Ese es un desafío tremendo y y debemos de tener estrategias y claro. Funciona mucho el que si trabajas en una comunidad, pues platiques con la gente, le regreses algo, los ayudas, les contribuyas a lo mejor a hacer, hacer algún, no sé, algo que tengan pendiente en su comunidad, no sé, tequio, etcétera. Podemos hacer muchas cosas, pero también sin comprometernos de más, porque está nuestro compromiso ético como investigadores, pero no solamente de nosotros, sino de la gente que viene atrás.
¿sí? Entonces tampoco podemos prometer de más. Muchas veces en las comunidades rurales, cuando hablamos de trabajo etnográfico en espacios rurales, pues la gente piensa que somos maestros o que los vamos a ayudar o que somos de un partido político. ¿Sí? Entonces debemos de tener bien claro en decirle a la gente que no somos parte de un partido político, que no siempre somos maestros, ¿sí? Que somos investigadores y de alguna u otra forma la estrategia será en entrar en una buena relación de confianza con la gente con la que voy a trabajar y con quienes nosotros los antropólogos decíamos antes, nuestros informantes claves. Ahora eso está en discusión, ¿sí? Porque ya no podemos sostener como el informante, como yo soy el investigador y tú eres mi sujeto investigado. Eso también ha cambiado. Ahora nos acompañan también y como estrategia también creo que es muy importante que los resultados siempre se reflejen de alguna manera en el lugar en donde nosotros investigamos, sea una comunidad rural, sea un barrio, sea una colonia, sea un salón de clases, de alguna manera tenemos que contribuir porque eso es lo que más se está reclamando. Entonces, me parece que la estrategia es esa, el sabernos mover. El ser estratégicos, así, así tal cual, ¿no? El saber llegar a la comunidad y el saber observarla. ¿Sí? Eso es fundamental siempre y es un gran reto, no es sencillo. Por eso quien piensa que la etnografía es fácil se equivoca, es muy difícil, es compleja y requiere de un proceso de investigación y de siempre una reflexión profunda y constante, dijera arraigadas, de una vigilancia epistemológica. A mí me parece fundamental esto que Reigadas propone en ese trabajo que me parece fundamental, que creo que todos los que hacemos etnografía debemos de leer su trabajo de investigación, que tiene que ver con ese trabajo que se llama Todos somos etnógrafos, porque precisamente implica esa reflexión y ese cuidado epistemológico. Pues sí, totalmente de acuerdo con los tres. Creo que nos han regalado como distintas estrategias en términos de cómo seguir pensando o repensando nuestras formas de interacción en campo, ¿no? Para hacer estos procesos de investigación, pues más llevaderos, ¿no? Y en cierto sentido también que nos inviten, justo me parece que una palabra que también podría resumir lo que acaban de ustedes de mencionar es el asunto, evidentemente, del asunto de la vigilancia o reflexibilidad que podríamos tener, pero también en cierto sentido, cierta flexibilidad, ¿no? En términos de cómo también hasta qué punto también nosotros podamos estar dispuestos a romper con estos esquemas preestablecidos que desde la academia se nos han impuesto y que a lo mejor estando en la realidad operan de una forma diferente, ¿no? O sea, no nos enseñan muchas veces a hacer trabajo de campo hasta que estamos en trabajo de campo, ¿no? Entonces, el vivir trabajo de campo me parece que es fundamental para estos procesos formativos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir cerrando esta mesa de discusión. Hay algunas preguntas, ¿no? Que ya se han comenzado a generar en el chat. Voy a dar lectura a los comentarios. Y bueno, pediría a quien guste contestar de los tres que pueda hacerlo con toda confianza. Y también si hay alguien más que quiera hacer como una pregunta o si quiere participar abriendo su micrófono, también puede hacerlo. Entonces voy a leer una participación de Andrés Felipe Bueno. Él dice, buenos días, yo estoy utilizando en el proyecto que me encuentro haciendo la observación participante como una de las técnicas de investigación. Y a partir de estas observaciones he incluido otras preguntas a los guiones de entrevista que utilizo. Podría considerar que si bien la investigación no es etnográfica 100%, sí retoma elementos de esta metodología. ¿Quién quisiera responder? ¿Felipe? Sí, claro. Bueno, me parece que sí. O sea, digo, no hay una investigación 100% etnográfica, que digamos así 100% no, pero la observación participante se deriva también de toda una discusión que se viene dando a lo largo de varios años y precisamente entre la década de los 70, 80, que se pone en discusión también sobre la etnografía y van saliendo nuevas propuestas metodológicas y nuevas técnicas. Ahí está la investigación acción participante y claro, por supuesto que sí, definitivamente, pero yo le agregaría que, digamos, para considerarla etnográfica es también tu observación, tu mirada. ¿Sí? Tu mirada cualitativa de la realidad y tu compromiso ético, ¿sí? Porque no, hay muchos trabajos que
llevaron a la discusión sobre que pues si eran o no observaciones o si era más literatura, pero la antropología está muy cercana a la literatura en ese sentido. Pero bueno, digamos, para la observación participante creo que lo importante que aporte la etnografía es que esa mirada fina sobre la realidad, esa descripción densa es fundamental. Entonces, sí, sí, la respuesta sería que sí, sí es parte de esa metodología. La observación participante la utilizan mucho los pedagogos y a veces sin una reflexión etnográfica profunda. Y entonces creo que es ahí cuando vienen las complicaciones. Tenemos que complementar también en estas metodologías con el uso y práctica de la observación. Muchas gracias, Felipe. No sé si Alim o Chema quisieran agregar algo. Yo Adelante. rápidamente, doctor, quisiera agregar que comparto la opinión del doctor Felipe. Sí podría considerarse una investigación, pues, etnográfica. Yo diría que podría ser una investigación cualitativa en un primer momento con elementos etnográficos, ¿no? Porque está utilizando una de las herramientas del método, ¿no? Y por supuesto que lo es, ya que en su reflexión Andrés nos comparte que esa observación le ha permitido reconfigurar lo que él está de alguna manera investigando, buscando en ese fenómeno educativo, ¿no? Entonces, yo también comparto esa opinión. Muchas gracias, José María. Bueno, no sé si hay alguien más que quiera participar, que alguien que quiera hacer otra pregunta. Si no, iríamos haciendo el cierre de esta mesa de discusión. Les invitamos a que si alguien quiere preguntar o abrir su micrófono, pueda hacerlo con total confianza. Héctor, adelante. Bueno, sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Bien. adelante. Sí, bueno, pues yo tratando de poner un poco más en diálogo lo que nos comparten, ¿no? Y sobre todo esta mesa de discusión que plantean, parece sumamente interesante. Eh, a mí me surge, por ejemplo, un poco la duda, de acuerdo a lo que han expuesto y han planteado. Eh, Hay un elemento clave que creo, o quizás convenga como a poner en discusión el tema del contexto y la individualidad que se está teniendo a nivel tanto institucional como a nivel comunitario, ¿no? A mí me gustaría plantear de manera, pues, abierta, cómo han puesto, cómo han tejido estas cuestiones que se ponen tanto a nivel comunal como a nivel institucional. Esto teniendo en cuenta de que a nivel etnográfico, por ejemplo, se debe incluir las voces de los actores, ¿no? ¿Cómo se puede como hacer inclusivo estas dificultades que se tienen tanto a nivel de la sociedad como a nivel de la escuela? Ese es por una parte, y luego por otra parte, ¿cómo ustedes lo han hecho para poder solucionar o poner algunas como esas dificultades que se tienen dentro de la sociedad? O sea, nos exponían, por ejemplo, o nos subrayaban, por ejemplo, que se tienen como esas violencias, por ejemplo, a nivel de lo social o a nivel de la violencia o de, digamos, de las dificultades que se están teniendo, cómo ustedes lo han hecho en sus trabajos y luego cómo han sobrellevado o cómo han podido integrar las voces de estos actores, ¿no? Porque bueno, sabemos que a nivel académico se tejen reglas específicas, pero ahora cómo ustedes han incluido, cómo han llevado en sus trabajos estas actividades, ¿no? Y bueno, antes que otra cosa, les agradezco que nos compartan esas interesantes especificidades y luego cómo poder quizás alimentar otras cuestiones, ¿no? Muchas gracias. Felicitaciones también a los organizadores. Muchísimas gracias, Héctor, por tus reflexiones, tus comentarios, tus preguntas. Y bueno, pues les daríamos nuevamente el espacio para que puedan responderla. No sé quién quisiera responder, quién se anima a responder. José María, adelante. Sí, muchas gracias por tus reflexiones y comentarios, Héctor. Bueno, lo que yo he tratado de hacer es justo eso, que mis herramientas para ir a trabajo de campo, sea entrevistas, sea observación, sea taller, pues no solamente esté como con una mirada muy específica, muy delimitada, sino que sea unas herramientas que me permitan contemplar lo que pasa adentro, sí, pero dar espacio para lo que pasa alrededor, ¿no? Y así de alguna manera retratar de una manera
de una forma más holística el contexto educativo, no solo como la institución, sino como un espacio dentro de un espacio más amplio, ¿no? Y también como ya reflexionábamos con las preguntas anteriores, pues no solamente ir sobre un actor en específico, en este caso los estudiantes, como es mi proyecto de investigación, sino también contemplar a otros actores dentro y fuera del espacio universitario, ¿no? Y con ello, pues, contemplar también las condiciones políticas, socioeconómicas, culturales que se vivencian en las comunidades o en los espacios alrededor de la universidad. Y bueno, específicamente tocando el tema de la violencia, pues a mí me ha tocado experimentar, pues en primera persona, pues lo que son las consecuencias de la violencia, en este caso el narcotráfico, ¿no? Y en específico asaltos, ¿no? Y pues un asalto es a un hecho, pues que pues está uno de alguna manera expuesto cuando haces etnografía, ¿no? Y bueno, lo que haces ahí pues es en primera no resistirte, ¿no? Dejar que pase lo que tenga que pasar y después creo que uno va aprendiendo. Una de las estrategias es pues siempre respaldar tu información o lo que tú consideres valioso en estas idas de campo y todo, porque no tienes garantía de que puedes de alguna manera regresar o ir y venir pues de forma segura, ¿no? Lamentablemente en nuestro contexto mexicano, ¿no? Gracias. Muchas gracias, José María. También agradecemos que nos compartas la experiencia reciente que has tenido, lamentable, ¿no? Por supuesto, de trabajo de campo y que lamentablemente se sigue experimentando en diferentes niveles, ¿no? Pero bueno, muchísimas gracias, José María. ¿Alguien tienes la mano levantada? Sí, sí, también como aportar que el método etnográfico, bueno, es como una particularidad, lo trato también de relacionar con un análisis un poco de tendencias. Me interesa en algunos casos pues observar que ahí, se quiera o no, sean deseables o no, hay tendencias en las cuales los sistemas educativos pues se están tornando un poco más segregados, más independientes, de cierta manera también un poco más abocados a ciertos sectores y no otros. Entonces, como que de repente están surgiendo como estas particularidades que, claro, en la etnografía podemos observarlas, pero necesitamos también como que una visión un poco, como se ha mencionado, ¿no? Un poco amplia, un poco abarcadora, un poco más allá del in situ, sino un poco más de los tendencias macroestructurales, ¿no? Y ahí sí, yo creo que tendremos que recurrir de cierta manera a un análisis un poco más extenso, ¿no? Tal vez a nivel histórico, pero también tal vez al nivel numérico, ¿no? El nivel estadístico, el nivel histórico, para identificar que esto que algunas veces estamos observando en campo es también parte de una tendencia que puede ser incluso hasta histórica, ¿no? En el sentido un poco ya más reiterativo, ¿no? Eh, ¿Por qué lo digo? Porque en algunas ocasiones se piensa que anteponemos el método a nuestros objetivos, ¿no? Y en algunos casos nuestros objetivos pueden ser abordados desde dos perspectivas distintas, ¿no? Tanto cualis como cuantis, pero pues necesitamos en algunos momentos pues enlazar, ¿no? Es una perspectiva un poco más personal en tratar de ya no asentarme en el método, sino más bien pensar que la investigación es un poco más este compendio que nosotros luego hacemos, ¿no? Y claro, cada quien hace pues, un compendio de manera distinta, ¿no? Como se ha dicho previamente, cada quien en algún momento, eh, lo que también se ha mencionado, ¿no? Con lo que nos decía José María, ¿no? También hay que tener como que de cierta manera estos cuidados, pero también reconocer que lo que nosotros hemos investigado o estamos investigando, tenemos esa experiencia, es un momento en el cual una persona que llegue va a tener otro momento, va a registrar cosas un poco distintas o muy distintas. Y, y bueno, esta pluralidad de las observaciones y finalmente tiene que ver con el transcurso del tiempo, ¿no? Entonces hay que tener también cuenta que hacemos una inserción en un espacio y en un tiempo delimitado y que posteriormente puede estar cambiando. Bueno, seguramente va a cambiar. Eso. Muchísimas gracias, Salim. Felipe, ¿quieres comentar algo? Sí, brevemente, la pregunta de Héctor me parece muy importante porque es el gran reto de la etnografía, lo ha sido desde los tiempos de Malinowski. ¿Cómo voy a reflejar lo que la persona con la que yo trabajo, con la persona que le entrevisté, pues esté ahí su punto de vista, que además
nos implica un dilema, porque ahora está muy fuerte esta idea de acusar a los antropólogos de extractivistas porque dicen presentan la información, pero no nos están pidiendo permiso en las comunidades, ¿no? Y ese es un gran reto ahora que los antropólogos tenemos que responder. Y por eso es muy importante esa vigilancia epistemológica y ese conocimiento de la trayectoria de lo que han hecho otros antropólogos para saber qué errores cometieron. Por ejemplo, lo de Malinowski, que es lo más conocido, que la publicación a su muerte de sus diarios, ¿no? Que reflejaba otras cosas que no estaban en sus etnografías y que resulta que Malinowski odiaba a la gente con la que él estaba, ¿no? O sea, eso se reflejó en sus diarios, ¿no? Entonces, nuestro gran reto, Héctor, es eso, ¿no? El cómo podemos ser también, cómo miramos a esas personas. Nosotros las estamos mirando también, pero cuando nosotros las miramos con ellos, con su mirada, también tenemos una responsabilidad ética. Todo se va a reflejar en cómo escribo. ¿Sí? Por eso es muy importante la escritura. ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy escribiendo sobre las personas con las que estoy trabajando? Y por supuesto, siempre es como cuando tomamos una fotografía. Si yo voy y tomo la fotografía y no le pregunto a la persona si se la puedo tomar, ya estoy agrediéndola, ¿no? También lo mismo sucede. Creo que es muy importante que platiquemos, que conversemos con las personas y que les pidamos permiso también sobre si podemos publicar lo que ellos nos están diciendo, porque a veces, y porque a veces lo hacemos y no les estamos preguntando si es un gran reto. No te podría contestar, Héctor, cuál es la mejor forma, ¿no? Pero sí decirte que es muy importante precisamente el posicionamiento ético que tiene el investigador y el antropólogo o el investigador que utiliza método etnográfico, como es el caso, por ejemplo, del método etnográfico en contextos educativos, es decir, la persona que está haciendo la investigación. Pero la clave está en cómo escribo, en cómo presento esos resultados. Por ahora te podía decir eso, pero siempre sí es como el gran reto y el dilema que tenemos los antropólogos cuando estamos en campo. Y qué bueno que lo preguntes porque nos implica siempre una reflexión ética además. Pues muchísimas gracias por sus respuestas. Creo que en cierto sentido, pues sí, nos da como varios elementos para pensar y creo que agregaría únicamente que no es un asunto exclusivo de reflexión de la antropología o de quienes de vez en cuando aplicamos el método etnográfico. Me parece que puede aplicar a cualquier disciplina y a cualquier método, ¿no? Justo en el ámbito de cómo generar estos procesos de reflexión o estos procesos doblemente reflexivos, donde estemos justamente con los actores involucrados en nuestros procesos de investigación y que lo que estemos presentando justamente sea un reflejo de lo que ellos también están exponiéndonos, ¿no? O sea, que sea una realidad que esté, pues, en cierto sentido enmarcada justo también a partir de los sentires y pensares que ellos están presenciando, ¿no? Entonces, creo que ahí como podríamos continuar abordando y reflexionando muchos aspectos que a nosotros nos llaman la atención. Pero bueno, lamentablemente nuestro tiempo ya se acabó y yo les pediría, antes de cerrar esta sesión, esta mesa de discusión, nuevamente les agradezco su presencia, su participación, que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Y posteriormente, pues vamos a hacer difusión a través de las redes sociales, ¿no? Y donde también vamos a colgar como algunos artículos, ¿no? Que pueden ser como de interés para continuar reflexionando sobre el método etnográfico, ¿no? Entonces, únicamente para despedirnos, les pediría nuevamente a Lim, a José María, a Felipe, que hagan como un breve cierre de despedida, unas palabras de despedida de esta mesa de discusión. Adelante. Alim, si quieres comenzar. Ok, bueno, pues de nada cuenta agradecer los espacios, agradecer la oportunidad también. Y finalmente, pues decir que la labor etnográfica es un reto. Finalmente creo que eso lo resume todo. Un reto cognitivo, un reto en el establecimiento de relaciones sociales, un reto en perspectiva de un futuro, ¿no? De cierta manera también nosotros investigamos porque tenemos un posicionamiento, yo lo diría político, aunque no se reconozca como político, frente a una realidad social y frente a una particularidad de esa realidad social que en cierto momento pues no nos parece que deba ser, ¿no? Y entonces en ese reconocimiento yo creo que entonces la labor etnográfica pues nos ayuda a establecer relaciones sociales o a buscar establecer relaciones sociales que puedan contribuir tal vez hacer un poco más visible lo que ocurre y de cierta manera también contribuir a mejorar en un futuro, ¿no? Yo lo dejaré ahí. Gracias. Gracias, Alim. Felipe o José María, ¿quién quiere? Bueno, sí, muchas gracias, Sergio. Sí, pues cerrar diciendo que es muy importante
la historia de la etnografía, creo que no debemos dejarla de lado. Dos, también es muy importante recuperar, por ejemplo, los diarios de campo, ya lo decía en otro conversatorio que teníamos, siempre será esto tan sencillo como el cuaderno y el lápiz, será básico, más en este mundo digital, ¿no? Entonces, invitarlos a que cuando hagamos etnografía siempre llevemos nuestro diario y después de nuestra jornada, pues a escribir, a reflexionar y sobre todo lo que miramos, registrarlo. Ese es lo que nos va a permitir una observación más fina, una mirada importante sobre lo que estoy observando y eso es la etnografía y pensar en los contextos. Y pues agradecerles a Lim y a José María y a todos quienes nos acompañaron en esta mesa y por supuesto al Comexo. Y por ahí les dejé un link de un artículo que acabamos de publicar hace un par de meses con Sergio, de etnografía, de método etnográfico que lo reflexionamos en tiempo de pandémico. Los invitamos a que lo lean, a que lo discutan y a que lo compartan, porque pues queremos también pues llegar a más personas y a esa reflexión y a contribuir en algo a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Adelante, José María. Sí, yo me gustaría despedirme con esta reflexión de poner sobre la mesa la relevancia del método etnográfico actualmente para las investigaciones en las ciencias sociales por la profundidad que nos da y la amplitud que nos proporciona sobre lo que pasa en los contextos educativos, sociales, políticos y que de alguna manera revelan esas relaciones subyacentes que hay entre los actores, entre los grupos, entre las instituciones y que nos permite reflexionar y hacer un análisis más profundo del fenómeno. Y también, por otra parte, motivarlos a incursionar en este método y también probar algunos de sus elementos, siempre y cuando, pues, tomando en cuenta sus condiciones, pues, en sus posgrados, en sus estudios, para poder, dar una mirada más amplia sobre lo que pasa o sobre lo que les interesa de alguna manera investigar a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, José María. Y bueno, pues nuevamente, pues muchísimas gracias a todos, todas, por acompañarnos esta mañana. Y también aquí hay comentarios agradeciendo de Juana Guadalupe y de Andrés Felipe, que también les ha gustado mucho esta mesa de discusión. Pues bueno, muchísimas gracias y esperamos contar con su participación en un futuro, en eventos que podamos realizar en un futuro. Muchísimas gracias y voy a cortar la grabación.